Le di a mi madrastra el regalo perfecto del Día de las Madres. Luego vi su cara cuando se dio cuenta de lo que realmente significaba. Cuando mi papá se casó con Isabela, tenía 11 años. Mamá se había ido hacía 13 meses. Melanoma que se extendió más rápido de lo que cualquiera esperaba. Un día, se quejaba de dolor de cabeza. Y 82 días después, estaba parada en su tumba en un vestido negro que aún tenía las etiquetas. Papá esperó exactamente un año antes de traer a Isabela a casa. Trabajaba en su firma de inversiones, relaciones con clientes, dientes perfectos, cabello rubio que nunca se movía. El tipo de mujer que usaba tacones a los asados de otras personas. Me hace feliz otra vez, explicó papá, su voz gentil pero firme. Necesito que lo intentes, Emily. Entonces lo intenté. Ayudé a Isabela a mudarse, cargando cajas de zapatos de diseñador al closet donde solía colgar la ropa de jardinería de mamá. Asentí educadamente cuando reorganizó nuestros muebles, reemplazando fotos familiares con arte abstracto que abría el espacio. Incluso sonreí cuando transformó el huerto de mamá en un patio de meditación porque cultivar nuestra propia comida es tan provinciano. Por 3 años, interpreté el papel de hijastra agradecida. Asistí a sus eventos corporativos, usando los vestidos que me compró. Toleré a sus amigas que arrullaban sobre lo madura que era para 14 años. Mantuve mi dolor escondido detrás de calificaciones perfectas y sonrisas falsas. Pa no se dio cuenta cuando dejé de reír, demasiado ocupado con el calendario social de Isabela y los nuevos clientes que trajo, demasiado distraído con sus retiros de pareja y membresías del club de vinos. Mientras tanto, dormía con el suéter de mamá bajo mi almohada hasta que dejó de oler como ella. Isabela lo intentó a su manera. Me compró regalos caros de cumpleaños, siempre cosas que ella querría. Organizó cenas elaboradas y me presentó como nuestra hija, personas importantes que nunca recordaban mi nombre. Incluso comenzó un fondo universitario para mí, asegurándose de que todos supieran sobre su generosidad. Pero cuando tuve mi primer periodo, fue Google quien me enseñó qué hacer. Cuando tuve pesadillas sobre la muerte de mamá, fue el perro de la familia quien me consoló. El punto de quiebre llegó durante el segundo año. Fui elegida como protagonista en la obra escolar, lo primero por lo que me sentía apasionada desde que mamá murió. La noche de estreno cayó la misma noche que la gala benéfica de Isabela. Obviamente, necesitarás saltarte la actuación, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. Los Richardson están trayendo a su hijo. Está en Princeton. Conexiones, Emily. Pa empezó a objetar. Luego se detuvo cuando Isabela puso su mano en su brazo. Es solo una obra de preparatoria, finalmente dijo. Habrá otras. Fui a mi cuarto y saqué la caja de joyas antigua que mamá me había dejado. Dentro estaba su anillo de bodas, un mechón de mi cabello de bebé y un diario que nunca había abierto, demasiado asustada de confrontar sus pensamientos finales. Esa noche, a través de las lágrimas, lo leí de principio a fin. La mayor parte era lo que esperarías. Sus esperanzas para mi futuro, recuerdos que atesoraba, consejos que no podría dar en persona. Pero la última entrada, echada 2 semanas antes de morir, era diferente. Si estás leyendo esto, Emily, necesitas saber sobre la caja de seguridad. La llave está pegada dentro de esta cubierta. Lo que encuentres ahí cambiará todo. Lo siento mucho. La llave era pequeña y plateada con el nombre del banco grabado en ella. Al día siguiente, falté a la escuela y fui al First National. El gerente me reconoció. La familia de mamá había tenido cuentas ahí por generaciones. Tu madre dijo que vendrías eventualmente, dijo, llevándome a la bóveda. Dentro de la caja había una memoria USB, varias carpetas de documentos y una carta dirigida a mí en la letra de mamá. Mi querida Emily, comenzaba. Para ahora, Isabela probablemente ya se ha integrado completamente en sus vidas. He sabido sobre ella por años. Leí toda la carta 2 veces, mis manos temblando. Mamá había descubierto la aventura de papá con Isabela 6 meses antes de su diagnóstico. Había contratado un investigador privado que documentó todo. Recibos de hotel, mensajes de texto, fotos de ellos juntos mientras mamá me recogía del entrenamiento de fútbol. El reporte del investigador era meticuloso. Abarcaba meses. Había fotografías de papá e Isabela entrando a hoteles en 3 ciudades diferentes. Capturas de pantalla de mensajes de texto que me revolvían el estómago. Está llevando a Emily a casa de su madre este fin de semana. Ven, ¿puedes imaginar cuando no tengamos que escondernos más? A veces desearía que simplemente desapareciera. Ese último era de papá, enviado 4 meses antes de que mamá se enfermara. Oye estados de cuenta de tarjetas de crédito mostrando cenas en restaurantes de los que nunca había oído hablar en noches cuando papá decía estar trabajando tarde. Recibos de regalos para joyas que nunca llegaron al tocador de mamá. Un contrato de arrendamiento para un apartamento en el centro que no estaba en nuestros registros familiares. Pero había más. Los archivos contenían registros financieros mostrando que papá e Isabela habían estado transfiriendo sistemáticamente fondos del fideicomiso familiar de mamá, dinero destinado para mí, cuentas en el extranjero. Habían estado planeando esto por años, esperando el momento correcto. La familia de mamá había construido una de las firmas de inversión más grandes de la ciudad a lo largo de 3 generaciones. Cuando se casó con papá, él era solo un asesor prometedor con ambición. Ella lo trajo a la empresa, lo orientó, lo ayudó a convertirse en socio. El fideicomiso era el legado de su familia, y yo debía ser su futuro. Encontré hojas de cálculo detalladas rastreando millones desviados a través de empresas fantasma, cuentas de clientes falsas e inversiones manipuladas. El dinero se movía a través de una docena de países antes de desaparecer en cuentas numeradas. La firma de papá aparecía en cada documento crítico, la de Isabela en la mayoría. La peor parte eran registros médicos sugiriendo que el declive inesperado de mamá podría no haber sido tan inesperado. Resultados de pruebas extraños, prescripciones inusuales, reportes toxicológicos que había comisionado privadamente cuando se volvió sospechosa. Comencé a sentirme extraña después de nuestra cena de aniversario, escribió mamá. Solo cansada al principio, luego cada vez más enferma. Los doctores no podían explicar mis síntomas. Cuando comencé a llevar registro, noté que solo me sentía así después
de comidas que Tomás preparaba especialmente para mí. Había reportes de laboratorio analizando muestras de cabello mostrando niveles elevados de metales pesados consistentes con envenenamiento a largo plazo, resultados de pruebas en muestras de comida de nuestra casa, notas de consultas con 3 especialistas médicos diferentes, que todos notaron la progresión inusual de sus síntomas. No puedo probar nada, escribió mamá. Cuando leas esto, ya no importará para mí, pero no podía dejarte desprotegida. La página final de su carta detallaba su contraplan, un segundo fideicomiso secreto que había establecido a mi nombre, la casa y el negocio que pensé que papá controlaba, técnicamente míos cuando cumpliera 18 años. Mamá había cambiado su testamento 2 semanas antes de morir, trabajando con abogados que papá no sabía que existían. Me aseguré de que lo que es legítimamente tuyo permanezca tuyo, escribió. Los fideicomisarios te contactarán automáticamente en tu 18º cumpleaños, pero si encuentras esta carta antes, puedes contactarlos usando la información en el sobre adjunto. Están listos cuando tú lo estés. Me senté en la sala privada del banco por horas, sorbiendo todo. Cuando finalmente emergí, era diferente. El dolor y la confusión que me habían definido por 3 años se habían cristalizado en algo más duro, algo enfocado. No confronté a papá inmediatamente. No huí o llamé a la policía. Hice algo más aterrador. Me convertí en la hija perfecta. Por los próximos 2 años, actué impecablemente. Sobresalí en la escuela, me uní a los clubes que Isabela sugería, asistí a cada función corporativa que entumecía la mente. Usé la ropa correcta, dije las cosas correctas y nunca los dejé ver lo que sabía. Por las noches, documenté meticulosamente sus esquemas en curso. Cada vez que papá mencionaba un cliente difícil o estrategia de inversión compleja en la cena, investigué las empresas involucradas, rastreando el dinero a través de su laberinto de entidades falsas. Creé mis propias hojas de cálculo, construyendo sobre el trabajo de mamá. Mi habitación se convirtió en mi centro de comando. Instalé una caja fuerte oculta detrás de mi estantería donde guardé copias de todo. Grabé conversaciones en cenas familiares, discusiones de negocios que tenían cuando pensaban que no estaba escuchando. Fotografié documentos que papá trajo a casa y dejó descuidadamente en su escritorio, confiando en que su hija de 16 años nunca entendería su significado. 6 meses después de encontrar la carta de mamá, me sentí lista para contactar a sus fideicomisarios. El sobre contenía 3 tarjetas de presentación, un contador forense, un abogado especializado en crímenes financieros y un juez retirado que había sido el amigo más cercano del padre de mamá. Los conocí en la casa del juez un sábado cuando supuestamente estaba en la práctica del equipo de debate. Les había contado todo por teléfono, pero ver sus caras mientras revisaban la evidencia real era diferente. El contador cerró brevemente los ojos cuando vio la extensión del fraude. La abogada maldijo por lo bajo. El juez me miró con una mezcla de tristeza y fría ira. Tu madre era una de las personas más refinadas que he conocido, dijo. ¿Qué quieres hacer, Emily? Había considerado mis opciones por meses. Podría haber expuesto todo inmediatamente, enviando a papá e Isabela a prisión. Podría haber huido, esperando hasta cumplir 18 para reclamar mi herencia. Podría haberlos confrontado, forzando un ajuste de cuentas doloroso. En su lugar, elegí el camino que mamá había comenzado. Justicia metódica y precisa. Quiero aprender todo, les dije. Sobre el negocio, sobre finanzas y leyes y cómo dirigir una empresa. Quiero estar lista cuando recupere todo. El juez asintió, no sorprendido. Tu madre dijo que dirías eso. Dejó instrucciones para nosotros si elegías este camino. Por los próximos 18 meses, viví una doble vida. En casa y la escuela, era la hija perfecta y exitosa de quien Isabela podía presumir en fiestas. Pero 3 tardes a la semana, me escabullía a grupos de estudio y trabajo voluntario que eran en realidad sesiones de entrenamiento intensivo con mi equipo secreto. El contador forense me enseñó cómo leer estados financieros, detectar fraude y entender la compleja red de transacciones que mantenía funcionando el negocio familiar. La abogada me educó sobre derecho corporativo, contratos y los marcos legales específicos que eventualmente me permitirían tomar control. El juez me presentó a sus contactos en bancos, inversiones y cuerpos regulatorios, personas que habían respetado a mamá y estaban disgustadas por lo que había pasado con su empresa. Mientras tanto, trabajé con los abogados de mamá, preparando todo, el fideicomiso, la evidencia, el plan. Me gradué de preparatoria a los 16, un año temprano. Pa e Isabela estaban emocionados con su prodigio, yendo a Yale temprano con una beca completa. Lo que no sabían era que también había estado tomando cursos de negocios y finanzas en línea, aprendiendo todo sobre la empresa de papá, sobre las cuentas que pensaban estaban ocultas. Estamos tan orgullosos de ti, dijo papá en mi pequeña fiesta de graduación. Solo familia y algunos de sus amigos cercanos. Nadie de mi escuela, nadie que realmente me conociera. Has superado todas nuestras expectativas, agregó Isabela, su brazo alrededor de mi hombro para el fotógrafo que habían contratado. Admisión temprana a Yale. El consejo ya está emocionado sobre tu futuro con la firma. Sonreí y les agradecí, sabiendo que en menos de 2 años sería dueña de ese consejo. El verano antes de la universidad, Isabela anunció que quería adoptarme legalmente. Eres mi hija en todas las formas que importan, dijo, tocando mi mejilla durante un almuerzo en su restaurante caro favorito. Hagámoslo oficial antes de que vayas a la universidad. Estudié su cara, buscando cualquier señal de emoción genuina. Había cierta tensión alrededor de sus ojos, un cálculo en la forma como miró a papá antes de devolver su mirada a mí. Esto no era sobre amor, era sobre asegurar su posición. Una hija adoptiva fortalecería su reclamo al negocio familiar si algo le pasara a papá. Sonreí y la abracé, susurrando que nada me haría más feliz. Deberíamos celebrar, dijo papá, ya señalando por la cuenta. Tal vez un fin de semana en los Hamptons. Podríamos invitar a los Preston. Su hijo está en Harvard Law. Eso suena perfecto, respondí, pensando en el archivo que había compilado sobre la empresa de software fracasada de los Preston y la infusión misteriosa de efectivo que había recibido de una de las corporaciones
vacaciones fantasma de papá el año pasado. Esa noche, llamé a una reunión de emergencia con mis fideicomisarios. Nos reunimos en el estudio lleno de libros del juez, después de que le dije a papá e Isabela que pasaba la noche con una amiga para celebrar la graduación. Quieren que firme papeles de adopción, que necesito saber si esto afecta a nuestro plan. La abogada extendió documentos sobre la mesa de caoba. En realidad, esto podría funcionar a nuestro favor. El proceso de adopción requiere divulgaciones financieras. Tendremos una imagen actualizada de sus activos y no cambia nada sobre el fideicomiso de tu madre. Ese es inquebrantable. ¿Qué tan cerca estamos?, pregunté. El contador ajustó sus anteojos. Hemos documentado el 67% de los fondos faltantes. Los rastreamos a través de 4 países a cuentas que podemos identificar. Es más que suficiente para cargos criminales. ¿Y la evidencia sobre la enfermedad de tu madre?, preguntó gentilmente el juez. Esta era la parte más difícil para mí. La posibilidad de que papá no solo hubiera traicionado a mamá, sino que la hubiera envenenado activamente. Los expertos médicos que habíamos consultado no podían probar definitivamente asesinato, pero el patrón era lo suficientemente sospechoso para una investigación. Mantenemos eso separado por ahora, decidí. Una batalla a la vez. Mientras me preparaba para irme, el juez me entregó un pequeño paquete envuelto. Tu madre dejó esto con instrucciones específicas de dártelo cuando estuvieras lista para seguir adelante. Dentro había una pluma Montblanc Vintage que había pertenecido a mi abuelo. La usó para firmar su primera adquisición importante, explicó el juez. Dijo que quería que la tuvieras cuando estuvieras lista para recuperar lo que es tuyo. Llevé esa pluma conmigo a todas partes después de esa noche. Un talismán, una promesa. 2 semanas después, llegó el Día de las Madres. Isabela siempre había hecho una gran producción de eso. Bronches caros, fotógrafos profesionales para documentar su vínculo madre-hija para las redes sociales. Este año, había planeado una fiesta en el jardín para 30 de sus amigos más cercanos. El anuncio de adopción sería la pieza central. Pasé la semana anterior preparando cuidadosamente mi regalo, trabajando hasta tarde en mi habitación, compilando documentos, organizando evidencia, creando la presentación perfecta. La ironía no se me escapó. Este era el regalo más considerado que había creado para ella. La mañana de la fiesta amaneció soleada y suave. Clima perfecto para el evento cuidadosamente orquestado de Isabela. Los servicios de catering llegaron a las 7, seguidos por floristas, organizadores de eventos y un pequeño ejército de personal transformando nuestro patio trasero en un lugar elegante que no se parecía en nada al jardín salvaje que mamá había amado. Encontré a Isabela en su vestidor, rodeada de opciones de atuendos rechazados. ¿Qué piensas?, preguntó, sosteniendo 2 vestidos color crema casi idénticos. ¿El Dior o el Chanel? El Chanel, dije, notando cómo inmediatamente dejó a un lado el Dior que había seleccionado. Tengo algo especial para ti, le dije, entregándole una caja elegantemente envuelta con un lazo plateado. Oh, no tenías que hacerlo, dijo. Su sorpresa parecía casi genuina. Ambas sabíamos que nunca le había dado un regalo del Día de las Madres. Querías hacerlo para el anuncio de hoy. Dejó la caja a un lado. Lo abriré más tarde durante la fiesta. Más especial así. Preferiría que lo abrieras ahora, insistí. Es personal. Algo en mi tono la hizo pausar. Estudió mi cara. Luego alcanzó la caja. Dentro había un libro encuadernado a medida. En la portada, grabado en oro, la gratitud de una hija. Oh, Emily, suspiró, claramente esperando una colección de fotos sentimentales y tributos. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría. La primera página mostraba una foto de mamá, sonriendo de antes de enfermarse. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz tensa. Sigue leyendo, dije gentilmente. Se pone mejor. Página por página, el libro contó la historia que mamá me había dejado. Recibos de hotel, datos de cuenta bancarios, reportes médicos, cada uno cuidadosamente anotado con mi letra ordenada. Observé su cara transformarse mientras volteaba cada página. Confusión dando paso a shock, luego ira, luego miedo. Cuando llegó a la sección sobre los fondos del fideicomiso desviados, su maquillaje había comenzado a correrse por el sudor perlando en su frente. Esto es absurdo, susurró, pero siguió volteando páginas, incapaz de parar. En la sección final, detalles del fideicomiso reestructurado, los procedimientos legales ya en movimiento y la reunión programada para mañana con la División de Crímenes Financieros del FBI. Esas cuentas en el extranjero que tú y papá establecieron, dije conversacionalmente, apoyándome en el borde de su tocador, no son tan irrastreables como pensaron. ¿Sabías que 17 países han firmado nuevos acuerdos de transparencia bancaria en los últimos 5 años? Que las transferencias electrónicas de fondos dejan marcas de tiempo que pueden coincidir con los datos de ubicación de tu celular. Su cara perdió color. Tu padre y yo estaremos muy interesados en los términos que estoy ofreciendo. Terminé, aún sonriendo mientras sonó el timbre, anunciando los primeros invitados. Mucho mejor que prisión. Se levantó, derramando su mimosa. Pequeña desagradecida. Cuidado, susurré. Tus invitados están viendo, y aún estoy decidiendo si mostrarles lo que está en el capítulo 3. Miró el libro, aún abierto en una página mostrando sus mensajes de texto a papá desde la semana que mamá estaba hospitalizada. Mensajes quejándose sobre los horarios de visita del hospital, interfiriendo con sus reservaciones para cenar. ¿Qué quieres?, siseó, enderezando su vestido con manos temblorosas. Vas a bajar y organizar tu fiesta. Vas a sonreír y reír y ser la anfitriona perfecta. Y mañana en la mañana a las 9, tú y papá se reunirán conmigo en la oficina del juez Henderson para discutir términos para su libertad continuada. Sus ojos se movieron por la habitación, tal vez buscando una salida, no encontrando ninguna. Esto es chantaje. No, la corregí. Esto es justicia, con un toque de misericordia si se la merecen. Me moví hacia la puerta. Tienes 30 segundos para arreglar tu maquillaje. La gente está esperando. La fiesta duró 3 horas excruciantes. Isabela mantuvo su compostura a través de manos temblorosas y una sonrisa fija que nunca alcanzó sus ojos. Interpreté a la hija adorada perfectamente, brindando por su influencia en mi vida, viéndola retroceder ante cada doble sentido que solo nosotras
nos entendíamos. Emily ha sido una bendición, le dijo Isabela a la señora Henderson, la esposa del juez. No podría amarla más si fuera de mi propia sangre. E Isabela me ha enseñado tanto, agregué, encontrando firmemente su mirada, sobre lealtad, sobre consecuencias. La señora Henderson miró entre nosotras, sintiendo la subcorriente, pero incapaz de ubicarla. Bueno, obviamente son maravillosas la una para la otra. Papá envió un mensaje que llegaba tarde de su juego de golf. Mejor así, su regalo estaba esperando en su oficina. Un libro idéntico con documentos adicionales específicos a su papel en el fraude. Los invitados gradualmente se fueron mientras avanzaba la tarde, felicitando a Isabela por el evento encantador, congratulándome por Yale. Me quedé a su lado en la puerta, aceptando abrazos de mujeres que olían a perfume caro e inseguridad, estrechando manos de hombres que habían conocido a mi abuelo, pero no podían recordar mi nombre. ¿Está todo bien con Isabela?, me preguntó discretamente uno de los socios de papá. Parece tensa. Oh, solo está emocional por la adopción, que hoy significa mucho para ella. Después de que se fue el último invitado, Isabela desapareció arriba. La encontré 20 minutos después empacando frenéticamente una maleta. ¿Vas a algún lado?, pregunté desde la puerta. Se volteó, un puñado de joyas agarrado en su puño. No puedes probar nada de esto. Son circunstancias. El FBI no piensa así, tampoco la SEC, pero siéntete libre de huir. Lo están esperando. Hay un agente estacionado al final de nuestra calle. Ha estado ahí por 3 días. Esto era un farol. Las autoridades no estaban involucradas todavía. Eso era parte de la palanca en mi estrategia de negociación. Pero Isabela no lo sabía. Se hundió en la cama, su maleta medio empacada abierta junto a ella. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos a papá. Luego hablamos de términos. Pa llegó 1 hora después, gritando el nombre de Isabela mientras entraba. Lo encontré en el vestíbulo, su regalo en mis manos. ¿Dónde está Isabela? ¿Cómo estuvo la fiesta?, preguntó, aflojando su corbata. Está arriba. Creo que deberías abrir esto primero. Observé la misma secuencia de emociones cruzar su cara mientras hojeaba la evidencia. A diferencia de Isabela, se quedó completamente silencioso, su entrenamiento de abogado entrando en acción, incluso en shock. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era ilegible. ¿Dónde conseguiste todo esto? Mamá me lo dejó, junto con instrucciones. Algo como dolor parpadeó en sus características, rápidamente suprimido. Emily, lo que sea que pienses que sabes, está documentado por triplicado y almacenado en múltiples ubicaciones seguras. Terminé por él, incluyendo evidencia sobre el declive de salud de mamá, que sugiere más que solo crímenes financieros. Su cara se puso cenicienta ante eso. No puedes posiblemente creer que la envenené. No lo sé. La evidencia es inconclusiva, pero lo suficientemente fuerte para una investigación si elijo perseguirla. Cerró el libro cuidadosamente, como si pudiera explotar. ¿Qué quieres? Lo mismo que le dije a tu esposa. 9 en punto mañana en la mañana. Oficina del juez Henderson. Discutiremos cómo pueden evitar la prisión. Esa noche, después de que se fueron los invitados, encontré a Isabela sentada sola en la oscuridad del antiguo jardín de mamá, rodeada del mobiliario blanco estéril que había elegido para reemplazar las flores silvestres. ¿Por qué ahora?, preguntó, sin mirarme. ¿Por qué esperar todo este tiempo? Me senté a su lado, alisando mi vestido. Mamá me enseñó paciencia, y necesitaba entender todo primero. ¿Qué quieres? Había ensayado este momento por 2 años, imaginando satisfacción, tal vez incluso alegría. En su lugar, mirando a esta mujer que había ayudado a destruir a mi madre, me sentí vacía. Pa transfiere control de la empresa a mí a través del mecanismo del fideicomiso original. Ustedes 2 renuncian públicamente, pero continúan como consultores bajo mi supervisión. El dinero que desviaron regresa al fideicomiso. Cambio, no persigo cargos criminales. Se rió amargamente. Tienes 16 años. No puedes dirigir una empresa. Tengo casi 17 con un equipo de fideicomisarios de mamá que han estado esperando este día. Y he estado entrenando para esto la mitad de mi vida. Los pasos pesados de papá se acercaron por el patio. Los dedos de Isabela se hundieron en los reposabrazos. Nunca aceptará. Me levanté, enderezando el collar que mamá me había dejado. Ya aceptó. Revisa tu teléfono. Mientras habíamos estado hablando, Pa había encontrado su propia copia de mi regalo del Día de las Madres. Su mensaje a Isabela fueron solo 3 palabras. Ella sabe todo. Pa se unió a nosotras en el patio, su cara demacrada en la luz que se desvanecía. No tenías que hacerlo de esta manera, dijo tranquilamente. Podrías haber venido directamente a mí. ¿Cómo hizo mamá?, pregunté. ¿Cuando te confrontó sobre la aventura hace 4 años? ¿O cuando cuestionó los desembolsos del fideicomiso? ¿Cómo funcionaron esas conversaciones directas? No tenía respuesta para eso. La empresa no son solo números en una hoja de cálculo, intentó en su lugar. Son relaciones, confianza del cliente. Si nos fuerzan a salir, el daño podría... Ya mitigado, interrumpí. El equipo original de mamá está listo para intervenir. La mayoría de ellos nunca confió en ti de todos modos. Se quedaron por lealtad a su memoria. Isabela lo fulminó con la mirada. Dijiste que todos eran leales a ti, que habías asegurado su apoyo. Mintió, le dije. Como mintió sobre el acuerdo prenupcial que firmaste, el que tiene la cláusula de infidelidad que te deja sin nada si se divorcian. Su cabeza se volteó bruscamente hacia él. ¿Qué acuerdo prenupcial? El del que tengo una copia, dije, junto con evidencia de tu aventura continua con Ryan Donahue del departamento legal. ¿Realmente pensaste que esos cargos de hotel no aparecerían en las auditorías de gastos? El color se drenó de su cara. Pa se veía confundido, luego furioso mientras la comprensión amaneció. Me dijiste que eso había terminado, gruñó. Terminó, insistió, pero sus ojos se desviaron de los suyos. Emily te está manipulando. En realidad, esa es su especialidad, dije, levantándome. Prefiero enfoques directos. 9 en punto mañana. No lleguen tarde y no intenten salir de la ciudad. Tengo gente vigilando la casa. Los dejé en el patio, sus susurros enojados siguiéndome adentro. En mi habitación, llamé al juez Henderson para confirmar nuestra reunión. Luego envié por email el dossier completo a mis fideicomisarios con instrucciones de liberarlo a las autoridades si no me reportaba al mediodía del día siguiente. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Me
Me quedé despierta escuchando sus discusiones amortiguadas por el pasillo, el sonido ocasional de algo rompiéndose, una puerta azotando. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un auto arrancar y alejarse. Para el amanecer, la casa estaba silenciosa. Me vestí cuidadosamente para la reunión. Un traje conservativo que mamá me había comprado para mi primera competencia académica, sus aretes de perlas, maquillaje mínimo, profesional, seria, mayor que mis años. Cuando bajé, encontré a papá solo en la isla de la cocina, mirando una taza de café, aún usando la ropa de ayer. ¿Dónde está Isabela?, pregunté, aunque ya sospechaba. Se fue, dijo sin tono. Tomó sus joyas y su auto, dejó su teléfono para que no pudiera ser rastreada. Había anticipado esta contingencia. Eso complica las cosas, pero no las cambia. Ella no es la principal accionista de todos modos. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos y huecos. Te pareces a ella, dijo inesperadamente. Tu madre, cuando estaba luchando por algo. La comparación me calentó y me dolió al mismo tiempo. Deberíamos irnos. Al juez no le gusta la impuntualidad. La reunión fue breve pero completa. Pa, despojado de su confianza usual, firmó cada documento puesto ante él. Poder notarial, transferencia de derechos de voto, carta de renuncia. El juez Henderson lo guió a través de cada paso. Su voz neutral, pero sus ojos fríos. ¿Entiendes que estos términos están condicionados a tu cooperación con el equipo de recuperación financiera? Cualquier intento de ocultar activos u obstruir el proceso activará las quejas criminales que hemos preparado. Pa asintió mecánicamente. Y el anuncio de la empresa seguirá el guión proporcionado, citando planificación de sucesión familiar y deseo de honrar el legado de Catherine como razones para la transición. Otro asentimiento. Firma aquí y aquí, iniciales en estas páginas. Cuando terminó, el juez Henderson deslizó un documento final sobre la mesa. Esto estipula que no contactarás a Emily directamente, excepto a través de canales aprobados hasta que cumpla 18 años. Toda comunicación pasa por mi oficina o los fideicomisarios. La cabeza de papá se levantó bruscamente. ¿Qué? Esa es mi hija. No puedes firmarlo, dije tranquilamente. O libero la evidencia médica. Su mano tembló mientras firmó el papel, el Mont Blanc de mamá que había traído específicamente para este propósito. Cuando dejó la pluma, sus hombros se encorvaron con una finalidad que lo hizo verse repentinamente viejo. ¿Puedo al menos explicar?, preguntó, su voz apenas audible. He leído todas tus explicaciones, respondí. En tus emails a Isabela, en los memos justificando las transferencias, en la declaración que preparaste para el consejo el año pasado evaluándome como una potencial futura figura decorativa con autoridad real limitada. Creo que entiendo perfectamente. El juez Henderson terminó la reunión, informando a papá que un auto estaba esperando para llevarlo a un hotel. Se le permitiría regresar a la casa la próxima semana para recoger pertenencias personales bajo supervisión. Mientras papá se levantaba para irse, hizo una pausa junto a mi silla. Tu madre estaría orgullosa, dijo, y no podía decir si lo decía como cumplido o acusación. Lo sé, respondí simplemente. 2 meses después, me senté a la cabeza de la mesa de conferencias en lo que había sido la oficina de papá. La transición de la empresa había sido anunciada como un plan de sucesión familiar, celebrada con comunicados de prensa sobre la CEO femenina más joven en la industria. Pa permaneció como figura decorativa, controlado por contratos férreos que monitoreaban cada uno de sus movimientos financieros. Mantuvo la casa, su posición social y evitó la prisión. Cambio, recibí lo que era legítimamente mío, más su completa sumisión a revisiones trimestrales donde examiné cada aspecto de su vida profesional. Los fideicomisarios formaron mi equipo ejecutivo, guiándome a través de las innumerables decisiones requeridas para estabilizar la empresa después de años de manipulación de papá. Diferí Yale por 1 año, enfocándome en su lugar en educación práctica de negocios en la firma. Isabela resurgió en Miami 3 semanas después de huir. El FBI la atrapó tratando de acceder a una de las cuentas en el extranjero que habíamos marcado. Pasó 2 noches en la cárcel antes de que los abogados de papá negociaran su liberación a cambio de su cooperación completa. Regresó a Connecticut bajo monitoreo estricto, viviendo en un condominio propiedad de la empresa y trabajando como enlace de clientes con autoridad severamente limitada. El acuerdo prenupcial que había mencionado resultó profético. Pa pidió el divorcio, citando abandono e infidelidad, dejándola solo con lo que el acuerdo de separación que habíamos elaborado permitía. Luchó inicialmente, amenazando con exponer el fraude de la empresa, hasta que mis abogados le recordaron que sería el primer objetivo de cualquier investigación. No era justicia para mamá, nada podría hacerlo, pero era el comienzo de algo que ella quería para mí: control de mi propio futuro, protección del legado que había construido, responsabilidad para aquellos que la habían traicionado. La búsqueda de prueba definitiva sobre la enfermedad de mamá continuó silenciosamente. Contraté especialistas para reexaminar muestras de tejido que el hospital había preservado. Ordené nuevas pruebas en artículos de su tocador que había mantenido intocados. Entrevisté personal médico que la había tratado. Los resultados permanecieron frustrantemente inconclusos, drones sospechosos, pero ninguna evidencia contundente. Pa mantuvo su inocencia en ese frente, incluso en reuniones privadas con sus abogados, donde admitió todo lo demás. El cáncer era real, insistió. Nunca toqué su medicación, nunca alteré su comida. Quería que se fuera. Sí, soy culpable de desear su muerte, pero no de causarla. No sabía si creerle. Parte de mí necesitaba que fuera culpable de todo. Un monstruo completo cuya destrucción podía perseguir sin reservas. Otra parte desesperadamente quería que esta línea permaneciera sin cruzar, preservando algún fragmento diminuto del padre que una vez amé. La empresa floreció bajo nueva administración. Desenredamos los esquemas complicados de papá, recuperamos la mayoría de los fondos desviados, reconstruimos relaciones con clientes dañadas por sus atajos. Trabajé 16 horas al día, durmiendo en el sofá de la oficina más frecuentemente que en casa. La casa ya no se sentía como una. La vendí 6 meses después de tomar control,
rol, mudándome a un apartamento en el centro a distancia de caminar de la oficina. Papá se reubicó en una casa más pequeña en los suburbios, despojado de sus membresías de country club y la mayoría de su círculo social, cuando la declaración de la empresa, cuidadosamente redactada pero transparente, dejó claro que había sido forzado a salir. La semana pasada, visité la tumba de mamá por primera vez desde leer su carta. Hice lo que pediste, le dije, poniendo flores silvestres contra la piedra. La empresa está segura, tu legado está protegido. Desearía que pudieras verlo. Mientras me volteaba para irme, noté una figura familiar observando desde la distancia. Isabela, sosteniendo un pequeño ramo propio. Nuestros ojos se encontraron a través del cementerio. No se acercó, pero asintió una vez antes de alejarse. Algunas lecciones toman años en enseñar. Algunos regalos siguen dando mucho después de ser abiertos. Cada día de las madres desde entonces, le envío a Isabela lo mismo. Una sola fotografía de mamá sonriendo en su jardín con una nota que dice: pensando en ti hoy. Nunca responde, pero sé que entiende. Es el único lenguaje que nos queda y dice todo lo que importa.